Entonces sean bienvenidos compañeros a la tutoría número 8 para esta asignatura de introducción a las funciones. Esta semana prácticamente es una continuación que haríamos de lo que estuvimos iniciando en la semana anterior, que era un poco sobre las propiedades de los exponentes y de los logaritmos. Así es de que vamos a continuar con esta misma temática, ahora más que todo enfocado un poco a la parte de la práctica de las funciones, ¿verdad? Sean bienvenidos a la semana 8. Como comentamos ahí con los compañeros, hemos llegado a medio ciclo prácticamente y esta semana nos corresponde tener evaluación. Así es que para el próximo sábado nos vemos ahí en el horario de 7 a 9 con la segunda evaluación de esta asignatura. Vamos a continuar con la temática que iniciamos en la semana 7, que tiene que ver con funciones exponenciales y logarítmicas. Y en esta ocasión queremos definir las funciones exponenciales y logarítmicas, identificar las características de este tipo de funciones y construir ecuaciones de estas funciones aplicando las condiciones propuestas. Así también dominar la aplicación de este tipo de funciones en situaciones del entorno. Quizás este es uno de los temas que como muchos otros también, ¿verdad? Tienen una gran aplicabilidad al entorno, ¿verdad? Y cualquier libro, ¿verdad? Que ustedes revisen de álgebra o introducción al cálculo, se va a encontrar con unas múltiples aplicaciones de las funciones exponenciales y las logarítmicas. Así que vamos a aprovechar esto para profundizar en el tema. Entonces, iniciamos. Bienvenidos y buenas noches a todos, compañeros. Es un gusto poder reunirnos en esta tutoría número 8. Vamos a decir, ¿verdad?, que una función exponencial, aparte de que como ya conocemos nosotros que es una función, entonces normalmente va a ser una expresión, ¿verdad?, que va a tener la siguiente forma. Una base que puede ser un producto de alguna constante, por ejemplo, o el número pi, u otra base, y en la potencia nosotros vamos a encontrar la variable, que puede ser tiempo, número de unidades, etcétera. Entonces es la característica principal, que podemos observar la variable en el exponente. En términos generales dice que una función exponencial la vamos a escribir de la forma f de x va a ser igual a una base a, que puede ser un número entre 0 y 1 o mayor que 1, y un exponente de la variable x. Esta base dice que va a ser un número real positivo y distinto de 1. Y entonces de esta forma, los valores que podemos asignar a la variable x son todos los números reales. Y obteniendo un resultado, ¿verdad?, que nos va a corresponder al rango de esta función. De este tipo, entonces, podemos encontrar múltiples aplicaciones como crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial, el mismo interés compuesto y algunas situaciones de crecimiento que son determinadas o explicadas por medio de expresiones que involucran a funciones exponenciales. Podemos hallar estas expresiones. Entonces, ¿qué caracteriza a una función exponencial? Podemos encontrar dos casos, como mencionamos, ¿verdad? El primer caso, y quizás el más común, es cuando la base es mayor que 1. Entonces, al elevar esta base, ¿verdad?, al exponente 0, siempre vamos a tener como respuesta o imagen el 1. Por lo tanto, el intercepto en el eje Y siempre va a ser el punto 0,1. También mencionábamos que podemos darle cualquier valor o cualquier exponente a la variable x. Esto nos hace que el dominio de la función entonces tienen que ser los números reales. Y por su parte, ¿verdad?, los valores que va a tomar la variable y siempre van a estar sobre todo el eje positivo. Es decir, el menor valor que podemos, el valor, ¿verdad?, que los valores que vamos a obtener siempre van a ser del 0 hacia arriba, ¿verdad? Son estos. Si tenemos esta base que es mayor que 1, entonces se va a tratar de una función creciente y el asíntota va a ser el eje y igual a 0. Estas son las características para la función exponencial cuando la base es mayor que 1. Ahora el segundo caso puede darse cuando la base está comprendida entre 0 y 1. Entonces también va a pasar por el punto 0,1. El dominio va a corresponder a los números reales, ya que la variable x puede tomar valores positivos, negativos y el 0.
y los valores que van a corresponder a la variable y siempre van a estar sobre el 0 hacia el infinito positivo. Una característica y diferencia principal de esta función es que va a ser decreciente, ¿verdad? Porque la base está comprendida entre 0 y 1. Aquí podemos encontrar una base de 1/2, 1/3, 1/4, etc. Y el asíntota siempre va a estar comprendido en y igual a 0. Entonces, bajo estas características contemplamos cuando no hay un desfase vertical u horizontal de la función, ¿verdad? Porque si tiene un desfase, entonces cambiaría el intercepto al eje y el asíntota muy probablemente también cambiaría. Así que estamos hablando de una función de la forma f de x igual a a elevado a la x, en cualquiera de estos dos casos. Ahora, entonces, sí puede ocurrir, ¿verdad?, de que esta función exponencial esté, podríamos decir, involucrando otros factores u otros términos que van a alterar su comportamiento cuando nosotros lo llevemos al plano cartesiano. El primero de ellos y el más básico es la traslación horizontal, ¿verdad? Y esto tiene que ver cuando a la variable x, entonces le restamos un número h. Entonces este número, ¿verdad?, puede ser que traslade la gráfica horizontal, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, y ese es el efecto que va a tener. También puede ser que a la expresión nosotros le estemos sumando una constante k, y esto, el efecto que va a tener a la hora que nosotros lo llevemos al plano cartesiano es que va a ser una traslación vertical, ¿verdad? Obviamente, si este k es mayor que 0, es una traslación vertical hacia arriba, y si este k es menor que 0, entonces se trata de un desplazamiento hacia abajo. Otro tiene que ver cuando esta expresión o este valor a elevado a la x lo multiplicamos por una constante mayor que 0, y este es el valor de b. Aquí lo que vamos a observar nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si 2 lo elevamos al cubo, obtenemos 8, y lo multiplicamos por un número mayor que 0, entonces lo que va a pasar es que vamos a obtener un valor mayor, ¿verdad? Y esto va a lograr una compresión y un estiramiento vertical en la función. Esto es bien importante recordarlo. Si b es mayor que 0, entonces vamos a tener una compresión y estiramiento vertical. También puede ser, ¿verdad?, que ocurra una compresión o estiramiento horizontal, y esto se logra cuando el exponente donde está involucrada la variable x se multiplica por una constante mayor que 0. Este sería el efecto geométricamente que nosotros podríamos observar a la hora de llevarlo a la graficación. Y finalmente también podríamos observar una reflexión con respecto al eje de x. Esto se logra si el factor que multiplica a la expresión a elevado a la x está multiplicado por una constante que es menor que 0. Entonces esto es bien útil a la hora de hacer una gráfica, ¿verdad? Porque si está multiplicado por un número menor que 0, la expresión a elevado a la x, entonces quiere decir que estamos reflejando la gráfica con respecto al eje x. Y esto, por supuesto, puede ahorrarnos tiempo a la hora de hacer una gráfica. Entonces, esto podemos comprobarlo, ¿verdad? Si nosotros llevamos al plano cartesiano estas gráficas y observamos los efectos que tienen estos factores y términos en una expresión de una función exponencial. Entremos entonces en detalles en algunas particularidades que podríamos observar de esta función exponencial, y el siguiente ejemplo nos va a ayudar para esto. Dice, construya la gráfica de las siguientes funciones, encuentra el dominio y el rango. Entonces se nos presenta la función f de x igual a 3 elevado a la x menos 1, y a todo esto le vamos a restar 2. Entonces, al observar esta gráfica, ¿qué pudiéramos comentar nosotros? Algunos detalles que pudieran ayudarnos a llevar a cabo la gráfica. Pueden participar. En ese caso habrá un desplazamiento horizontal. Muy bien. Esto lo dice el término que podemos observar en el exponente, ¿verdad? El x menos 1 sería el h. Entonces quiere decir que estamos desplazando la gráfica una unidad horizontalmente.
¿Y qué me pueden decir del -2, que está fuera de la expresión? Que también va a tener un desplazamiento vertical, pero hacia abajo con respecto al original. Muy bien. Entonces esto nos puede ayudar, ¿verdad? Que nosotros podamos llevar a la gráfica. También ya sabemos que los valores que podemos darle a la variable x, entonces van a ser los números reales. Aquí tenemos la función f de x igual a 3 elevado a la x, ¿verdad? Entonces este valor es el que nosotros vamos a observar. Si la gráfica está desplazada una unidad a la derecha, entonces ya no pasa por 0,1, ¿verdad? Sino que lo vamos a trasladar a la derecha. Y posteriormente, como dijo el compañero, esta gráfica se traslada hacia abajo en 2 unidades y ahí podemos observar la curva, ¿verdad? Que ya no pasó por el punto 0,1. Entonces ahí está la gráfica original, f de x igual a 3 a la x. En color verde sería el desplazamiento a la derecha, f de x igual a 3 elevado a la x menos 1. Y finalmente, ¿verdad? Si desplazamos esta gráfica hacia abajo 2 unidades, ahí tenemos la expresión o la gráfica para f de x igual a 3 elevado a la x menos 1 menos 2, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito los efectos que tienen estos valores, ¿verdad? En una expresión. Ahora, ¿qué podemos decir del rango de esta última función? De hecho, las que nos han pedido graficar. El rango quizás iría de -2 a más infinito. Muy bien, correcto. Entonces se ve alterado, ¿verdad? No sé si han tenido experiencia con estudiantes en bachillerato, pero parece que este tema les cuesta un poco a ellos entenderlo. Cómo determinar el rango de una función. Y si alguien tiene algún tips para cómo lo ha hecho. Bueno, yo algunas veces utilicé lo que fue el valor de K, que a partir de K, de ahí se parte como punto de partida para el rango, ¿verdad? El valor de K, ya, el que está afuera, ¿verdad? Entonces quiere decir que de ahí hacia arriba es el valor que lo va a tener, ¿verdad? Muy bien. Así. En cierta ocasión observé que un compañero de Sonsonate, por cierto, lo hizo de la forma, ¿verdad? Es decir, qué valores toma el rango. Y entonces lo que hizo es así virtualmente, ¿verdad? Subrayar estos valores desde donde empieza, quizás aquí va un poquito más abajo, el rango, ¿verdad? Entonces los valores que toman el eje Y serían del -2 hacia arriba, ¿verdad? Me gustó ese detalle un poco gráfico de cómo ilustrar el rango para que los estudiantes lo puedan lograr. Entonces aquí lo denotamos desde el -2 hacia el infinito positivo, ¿verdad? Aquí ha cambiado por el desfase que tenía la gráfica. Bueno, entonces, continuando, compañeros, la siguiente gráfica que nos piden hacer es g de x igual a e elevado a la x más 4. Esta gráfica es bastante especial y conocida, ¿verdad? Porque la base e en una función exponencial describe muchos crecimientos, especialmente de seres vivos, ¿verdad? Y en este caso se está utilizando para llevar a cabo esta expresión. Entonces, la variable x podemos darle cualquier valor, sea positivo o sea negativo. Por lo tanto, el dominio para esta función siempre van a ser los números reales. Ahora, al observar ese número 4, claramente nos está indicando que hay un desfase, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros observar cómo se presenta la gráfica. Esta sería para la función e elevado a la x, puesto que si el número e lo elevamos a la 0, entonces nos va a dar como resultado 1. Aquí se observa cómo la gráfica ha intersectado en el eje Y en el punto 0,1. Pero en este caso nos están pidiendo la gráfica de la función e elevado a la x más 4. Entonces este e elevado a la x más 4 podemos escribirlo como e elevado a la x menos 4, lo cual indica entonces que el desplazamiento que tiene la gráfica es hacia la izquierda 4 unidades. Y ahorita en color rojo podemos observar cómo se presenta la curva de esta gráfica que nos están pidiendo.
Entonces la inicial es e elevado a la x y la segunda que se nos ha presentado es e elevado a la x más 4. También es un detalle, ¿verdad? Que en algunas ocasiones a los estudiantes puede confundirle, ¿verdad? El hecho de que el número que aquí está es positivo, pero el desplazamiento es hacia la izquierda. Bueno, en este caso podemos mencionar entonces que el rango de la función, ¿verdad? Toma valores en el eje de la y de 0 hacia arriba. Por lo tanto, en este caso lo podemos escribir como del 0 hacia el infinito positivo, ¿verdad? E elevado a la x entonces no se va a convertir en 0, ¿verdad? Por lo tanto, entonces aquí podemos observar que el corchete está con paréntesis, ¿verdad? Si fuera el paréntesis, perdón, está cerrado, si fuera con corchete estaría al revés y este valor entonces no formaría parte del rango de la función. Veamos un ejemplo más, ¿verdad? Para profundizar en esto de la función exponencial. En este ejemplo se nos pide escribir una función exponencial de la forma f de x igual a un número b por a elevado a la menos x más c, que tiene una asíntota horizontal en y igual a menos 2, un punto de intersección en 16 con el eje y un punto de intersección 2 con el eje x. Entonces parece que son bastantes cosas para cumplir, ¿verdad? Veamos cuál sería la primera que nosotros podríamos asegurar. Quizá el valor de C sería 1, el primero. Uh-huh. Para que pase por el punto, para que el punto de intersección, no, para que la asíntota sea en menos 2, ¿verdad? Correcto, C sería menos 2, me imagino. Sí, y es correcto, ¿verdad? Porque si la gráfica no tiene desfase, entonces sería más 0 y ahí el asíntota es 0, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos utilizar lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? De los intersectos con los ejes X, que serían los valores para cuando X toma el valor de 0 y Y toma el valor de 0 también, respectivamente. Así que lo primero que vamos a hacer es lo que comentaba el compañero, ¿verdad? La asíntota horizontal de la gráfica de una función exponencial de la forma b por a elevado a la menos x es el eje x, ¿verdad? Es decir, y vale 0. Entonces la asíntota nos la han cambiado y nos piden que sea en y igual a menos 2. Por lo tanto, el valor de c tiene que ser menos 2, ¿verdad? Y aquí hemos garantizado que haya un desplazamiento vertical hacia abajo de 2 unidades y el asíntota de la función exponencial ya cambió, ¿verdad? A y igual a menos 2. Ahora, para el punto de intersección, ¿verdad? Nos piden que el punto de intersección 16 con el eje Y. Entonces, para esto dice aquí, ¿verdad? Que como el punto de intersección es en Y es igual a menos 16, la función evaluada en 0 debe ser igual a 16, ¿verdad? Pero la función evaluada en 0 va a ser igual a este número b por a elevado a la 0 menos 2. Entonces, este factor b por a elevado a la 0 sería b por 1 y entonces se queda simplemente como b igual a menos 2. De tal manera que si este b menos 2 igual a 16, entonces naturalmente, ¿verdad? El valor de b tiene que ser igual a 18. Y así entonces ya tenemos un segundo elemento para la gráfica. La gráfica tiene que ser f de x igual a 18, factor de a elevado a la menos x menos 2. Ahora pueden observar ustedes que nos falta la base, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que tiene?
Y entonces la tercera característica que nos han dado nos va a ayudar a eso, ¿verdad? El punto de intersección es 2 en el eje X. Para esto entonces nosotros vamos a igualar, ¿verdad? Si el punto de intersección 2 con el eje X, entonces tenemos que encontrar este valor. Y vamos a igualar, ¿verdad? La función cuando está igualada, evaluada en 2, entonces nos da como resultado el 0 para que haya este punto de intersección. Entonces la función evaluada en 2 va a ser igual a 18 por esta base A que queremos encontrar elevada a la menos 2 que sería el valor de C que nosotros ya determinamos. Pues entonces sustituimos este valor y nos queda la expresión 0 igual a 18 factor de A elevado a la menos 2. Y aquí se trata de un despeje que nosotros vamos a hacer naturalmente. El 2 lo pasamos a sumar. Este exponente 2 podemos reescribirlo con exponente positivo, tal como aparece en este último paso. 2 igual a 18 sobre A elevado al cuadrado. Y garantizando que este A es distinto de 0, entonces multiplicamos, ¿verdad? Este 2 pasa a multiplicar y nos quedaría que A cuadrado va a ser igual a 9. Así finalmente los valores que puede tomar A serían el 3 positivo y el 3 negativo. Vamos a tomar el 3 positivo en este caso para garantizar que se cumplan las condiciones y la función exponencial que nos están pidiendo es f de x va a ser igual a 18 multiplicado por 3 elevado a la menos x menos 2. Entonces, en este ejemplo pueden observar ustedes, compañeros, que hemos utilizado las propiedades y las características de la función exponencial para armarlo, ¿verdad? De acuerdo a las características y situaciones que se nos están presentando. Bueno, pues entonces continuamos. Vamos a ver algunas aplicaciones que podríamos llevar a cabo con respecto a la función exponencial y logaritmo. El ejemplo dice de la siguiente forma: suponga que el porcentaje R de personas que responden a un anuncio periodístico relativo a un nuevo producto y que adquieren el artículo después de T días se determina mediante la siguiente fórmula. R va a ser igual a 50 menos 100 factor de E elevado a la menos 0.3 T. En este caso, la mayoría de autores lo terminan escribiendo así, ¿verdad? Porque hace alusión, me imagino, a situaciones que no, para personas que no son tan matemáticas, aunque nosotros sabemos que podríamos reescribirlo como R de T, ¿verdad? Porque es una función. Entonces, lo que vamos a contestar es, ¿qué porcentaje ha respondido y adquirido el artículo después de 10 días? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el máximo porcentaje de personas que se espera que respondan y adquieran el artículo? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder responder estas dos preguntas? Sustituir el valor del tiempo. Muy bien, gracias, compañero. Sí, ¿verdad? De hecho, eso es lo que tenemos que entender siempre en estas situaciones. La variable t dice que representa día, ¿verdad? Entonces es lo que nos están pidiendo. Y en la segunda pregunta, ¿cuál es el máximo porcentaje de personas? ¿Qué es lo que nos responde la variable t, ¿verdad? O r de t, que se espera que respondan? Entonces estamos hablando de un valor máximo, ¿verdad? Que podría ser. ¿Qué valores para T grandes? Entonces nos garantizan este porcentaje que nosotros estamos buscando. Entonces, al evaluar la función, cuando T toma el valor de 10, basta con que nosotros podamos hacer las operaciones en una calculadora, ¿verdad? Y la función evaluada en este 10, entonces va a ser 50 menos 100 por E elevado a la menos 3, ¿verdad? Esto nos da en calculadora un valor de aproximadamente 45
Lick, disculpe, tiene el micrófono apagado. No sé si me pueden escuchar ahora. Ahora sí, Lick. Vaya, algo le pasó a mi computadora. Bueno, vamos a continuar desde aquí. Y se escucha repetida. No, un poquito No, lejos, pero se escucha bien. vaya, es que creo que mi teléfono sí se escucha repetido. ¿Alguien pudo verificar el valor que le diera eso? No sé si le dio ese valor a todos. Lick, hoy que se Sí, quitó los audífonos y se le escucha doble. sí, ¿verdad? Entonces los auriculares se arruinan. Bueno, se escucha doble. Va, entonces continuamos. Y el valor que nos dio es de 45.021. ¿Va? Es decir, podemos contestar que cerca del 45% habrán respondido y comprado luego de 10 días. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con la pregunta B? ¿Cuál es el máximo porcentaje que nosotros esperamos que se logre con esta situación que describe la función exponencial? ¿Verdad? Entonces, estamos interesados en valores t muy grandes que puede tomar la variable. Cuando nosotros evaluamos esta variable en números grandes, entonces lo que va a pasar es que va a tender a cero, ¿verdad? Cuando le damos valores grandes a la variable t. Entonces, naturalmente, ¿verdad? Este número 100, que es el factor multiplicado por 0, se vuelve 0 y la diferencia nos va a quedar exactamente de 50. Por lo tanto, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta es que el máximo porcentaje que nosotros, o el valor esperado que nosotros tenemos en esta situación descrita por la función exponencial sería del 50%. De estas situaciones podemos encontrar muchas, como les mencionaba, ¿verdad? Que se describen por medio de una función exponencial o una función logarítmica. Hablando de la función logarítmica, podemos decir, ¿verdad?, que se define como la función inversa de una función exponencial. De hecho, este detalle se utiliza mucho para que nosotros podamos hacer la gráfica. Si nosotros tenemos la gráfica de la función exponencial, entonces podemos reflejar, ¿verdad?, perfectamente la función logarítmica utilizando esta definición de la función inversa. Entonces, la función logarítmica de base A, donde este número A es mayor que 0 y distinto de 1, se denota por f de x igual al logaritmo base A de x. Esta base A, como ya mencionamos, ¿verdad?, tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. ¿Qué valores podemos darle a la variable x en el caso de la función logarítmica? El dominio dice que está compuesta de todos los valores que son mayores que 0, ¿verdad? Y si lo analizamos, para que no se nos olvide, tiene sentido. Porque cuando nosotros graficamos la función exponencial, entonces los valores que obtuvimos para el rango son de 0 hacia arriba. Entonces, si esta es la inversa, el dominio que va a tomar esta función tienen que ser valores mayores que 0. Es decir, no podemos calcular el logaritmo de 0, pero sí de valores mayores que 0. Entonces, en términos generales, si nosotros tenemos una función que está descrita de esta forma, y igual al logaritmo base A de x, entonces esto significa, ¿verdad? Si lo llevamos a la versión exponencial, como decíamos en el video anterior,
Esto significa la base A elevada al exponente Y para que podamos obtener la potencia X, ¿verdad? Y aquí se representa en una forma, ¿verdad? Una de las que podríamos obtener cuando nosotros graficamos una función logarítmica. Veamos algunas características que puede tener la función logarítmica. Podríamos encontrarnos, al igual que la función exponencial, con dos casos. El primero de ellos sería que la base sea mayor que 1. Entonces el intercepto en el eje X va a ser en 1,0. El dominio va a ser del 0 al infinito positivo. Este sería sin tomar en cuenta el 0. Y el rango que nosotros vamos a observar en esta función son los números reales. Aquí se puede observar, ¿verdad? Completamente cómo cumplen las condiciones de ser la inversa de la función exponencial. Si la base es mayor que 1, entonces se trata de una función creciente con monotonía creciente y el asíntota para esta gráfica va a ser el eje X igual a 0, ¿verdad? Como veíamos en la gráfica anterior. El segundo caso entonces sería que la base de esta función logarítmica esté comprendida entre 0 y 1. Aquí tiene la similitud con su homóloga, ¿verdad? Que es de base mayor o igual que 1, que pasa por el punto 1,0. Los valores que podemos darle al dominio siempre van a ser mayores que 0, con tendencia al infinito positivo. El rango también vamos a observar que la gráfica se va a trasladar, ¿verdad? Desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y aquí podemos observar una diferencia importante, en este caso de la función logarítmica. Es decir, se va a tratar de una monotonía decreciente, cuando la base del logaritmo está comprendida entre 0 y 1. ¿Verdad? Es una de las diferencias principales. El asíntota también, ¿verdad? Va a ser X igual a 0 cuando tenemos esta función. Veamos algunos ejemplos que podríamos comentar de esta función. Por ejemplo, se nos pide graficar la función h de x igual al logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de x más 1. Entonces, al observar la gráfica, podemos observar nosotros que se trata de un logaritmo de base 3. En la calculadora, usualmente nosotros vamos, al menos en una calculadora tradicional, vamos a contar con las bases logaritmo base e o logaritmo natural y el logaritmo base 10. Entonces, aquí se nos está pidiendo un logaritmo diferente, base 3. Y el argumento del logaritmo podemos observar que es una cantidad, una raíz cuadrada. Entonces nosotros necesitamos que este valor sea mayor que 0. Por lo tanto, vamos a empezar a definir el dominio para esta función y primero debemos considerar, ¿verdad? Que para que el radical no se indefina, debemos asegurarnos que x más 1 asuma valores no negativos. Es decir, ¿verdad? La cantidad subradical x más 1 tiene que ser mayor o igual que 1. Esto implica que la variable x tiene que tomar valores mayores o iguales que menos 1. En segundo lugar, analizando ahora la expresión, ¿verdad? Que tiene que ver con logaritmos, los valores obtenidos mediante la raíz cuadrada de x más 1 son no negativos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que esta cantidad subradical o raíz cuadrada no nos dé el valor de 0 y nos vaya a indefinir el logaritmo. Por lo tanto, vamos a calcular este valor, la raíz cuadrada de x más 1 cuando toma el valor de 0, elevamos al cuadrado a ambos miembros de la raíz y entonces determinamos que el valor es menos 1. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Aunque la cantidad subradical puede tomar valores mayores que menos 1, el menos 1 realmente lo que nos va a hacer es que nos va a dar 0. Entonces nos va a indefinir el argumento del radical. Por lo tanto, ¿verdad? Los valores que vamos a darle al dominio de esta función van a ser del menos 1 en adelante. Por supuesto, el menos 1 no forma parte del dominio de la función porque nos daría el valor de 0, ¿verdad? Y quedaría indefinido el logaritmo. No sé si queda claro o hay algún comentario. ¿No? Continuamos. Ahora entonces vamos a proceder a hacer algo. ¿Cómo vamos a nosotros determinar si quisiéramos graficar esta función? Entonces tenemos que darle valores de acuerdo al dominio que hemos obtenido
Y podemos utilizar la propiedad del cambio de base, ¿verdad? Que veíamos en la semana anterior. Entonces, si por ejemplo yo quisiera darle a X el valor de 0, porque forma parte del dominio, la expresión me quedaría 0 más 1, raíz cuadrada es 1, raíz cuadrada de 1, entonces sería 1. Y tendría que calcular el logaritmo base 3 de 1. Entonces, en calculadora, esto sería, si yo utilizo la base 10 o la tecla, ¿verdad? El logaritmo de la potencia, que es 1, dividido entre el logaritmo de la base, que sería 3, ¿verdad? Y aquí nos da el valor de 0. Así ya tengo un par ordenado para llevarlo al plano cartesiano, 0,0. Y de manera similar podríamos construir el resto de los valores de la tabla para poder establecer, ¿verdad?, cómo se genera la curva y así determinar cuál sería el rango de la función. Al llevar estos valores al plano cartesiano, vamos a observar una curva como la que se observa aquí en la pantalla, ¿verdad? Dándole los valores respectivos que el dominio lo permite. Y en este caso ya podemos concluir, ¿verdad?, que al tratarse de una función de logaritmo, podemos observar que toma valores negativos, el mismo 0, y también valores positivos. Por lo tanto, el recorrido de la función también van a ser los números reales. Aquí, como pueden observar, compañeros, ya cuando tenemos una función logarítmica es un poco más cauteloso, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que definir, ¿verdad? Porque el logaritmo tiene sus propias restricciones y si la expresión que nos están dando también tiene sus restricciones, tenemos que hacer este análisis, ¿verdad? En este caso. No sé si hay algún comentario con respecto a este ejemplo. No. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver una situación de aprendizaje como la que está aquí a continuación, ¿verdad? Esta tiene que ver con una función exponencial, pero en lo que nos están solicitando probablemente necesitemos aplicar logaritmo. Entonces dice sido tomado del álgebra de Sullivan, lo pueden encontrar en la sección de la función logarítmica. Curva de aprendizaje, dice, los psicólogos en ocasiones utilizan la función L de t va a ser igual a factor de 1 menos la base e elevada al exponente menos k por t para medir la cantidad L aprendida en el tiempo t. El número a representa la cantidad que debe aprenderse y k mide la tasa de aprendizaje. Entonces nos dice, suponga que un estudiante debe aprender una cantidad a de 200 palabras de vocabulario. Y un psicólogo determina que el estudiante aprendió 20 palabras en 5 minutos. Entonces nos están solicitando determinar la tasa de aprendizaje K, aproximadamente cuántas palabras aprenderá el estudiante en 10 minutos y también en 15 minutos. Y la segunda pregunta dice, ¿cuánto le toma aprender 180 palabras? Entonces, la primera parte del problema en este caso es, como siempre, nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque es parte de, ¿verdad?, de entender el problema. Entonces, la función tiene varias cantidades que debemos entender, ¿verdad? El L de t, ¿verdad?, de la función, ¿qué significa? Dice que es la cantidad L aprendida en un tiempo t. La constante A dice que representa la cantidad que debe aprenderse. Y K representa la tasa de aprendizaje, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para la tasa de aprendizaje K, vamos a utilizar la situación que ya sucedió, que dice, ¿verdad?, un psicólogo determina que el estudiante aprendió 20 palabras en 5 minutos. Entonces, lo que ya sucedió sería el L de t, ¿verdad? Vamos a escribir los datos de la función. La cantidad que debe ser aprendida es 200. Lo que ya sucedió es que aprendió 20 palabras en un tiempo de 5 minutos. Entonces, aquí hemos hecho el planteamiento. 20 va a ser igual sustituido por L de t, claramente. La constante A la hemos sustituido por 200. Y en el factor 1 menos c por k, el tiempo lo hemos sustituido por 5, ¿verdad?, que le vamos a escribir menos 5k. Entonces,
aquí, compañeros, el siguiente paso sería este 200, que es un número que está multiplicando, lo pasamos a dividir al lado izquierdo y nos quedaría 200 sobre 20, que simplificado lo podemos escribir como un décimo o 0.1, podría ser también. Después observamos que este término 1 también lo podemos transponer y pasaría a restar, ¿verdad? 0.1 menos 1 nos queda menos 0.9. Y aprovechando que la base es negativa, entonces aquí le hemos multiplicado para que se convierta a un valor positivo. Y nos queda 9 décimos o 0.9 va a ser igual a e elevado a la menos 5k. Entonces, en este tipo de ecuaciones nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo despejamos la variable? Porque es parte del exponente. Pero ya veíamos en la sesión anterior que una de las formas de poder despejar este exponente es aplicando logaritmos. En este caso podría yo aplicar logaritmo base 10 o logaritmo base e. Pero al observar, ¿verdad?, que la expresión está definida en base e, entonces me conviene utilizar logaritmo natural o neperiano, y es lo que hemos aplicado, ¿verdad? Logaritmo natural de 9 décimos y a la derecha logaritmo natural de e elevado a la menos 5k. ¿Qué pasa al lado derecho, verdad? Que tenemos logaritmo base e del número e elevado a la menos 5k. Entonces ahí cuando la base coincide con la base de la potencia, veíamos en la propiedad en la semana anterior, ¿verdad? Que esto va a ser el exponente de la potencia. Entonces aquí simplemente lo escribimos como menos 5k. Y ahora sí, ¿verdad? Perfectamente podemos despejar. El menos 5 que está multiplicando pasa a dividir y el valor de k nos quedaría definido de esta forma. Logaritmo natural de 0.9 dividido entre menos 5. Por curiosidad, ¿verdad? Nos da un número decimal de equivalente a 0.0210, que como estamos hablando de una tasa de crecimiento, sería el 2.10% de crecimiento, ¿verdad? Que es lo que nos estaban pidiendo en este caso. Ahí hemos encontrado el literal A, no sé si hay algún comentario. Para los literales B y C, ¿verdad? En este caso no los incluí yo en la presentación, aunque podríamos comentar, ¿verdad? Que si ya tenemos los valores de las funciones, ya conocemos la cantidad inicial A y la tasa de crecimiento, el K. Entonces, si nos preguntan como por ejemplo en el literal B, ¿verdad? Aproximadamente cuántas palabras aprenderá el estudiante en 10 minutos, bastaría con sustituir la variable T por 10, ¿verdad? Para evaluar la función en 10. Igual manera, ¿verdad? Si queremos evaluar la función en 15, entonces bastaría con sustituir la variable t por 15 y obtener el valor que ahí nos está pidiendo. No sé si tienen algún comentario. En esos literales B y C, siempre utilizando el mismo valor de K que obtuvimos en el Sí, literal A. ajá, sí, correcto. Es el que utilizaríamos. De hecho, creo que es la base del ejercicio, ¿verdad? Para poder utilizar la función en este caso. Ahora, para el literal D es diferente, ¿verdad? Nos está pidiendo cuánto le toma aprender 180 palabras. Entonces, recordando un poquito que la función, ¿verdad? El L de T significa la cantidad aprendida. Entonces, bajo el supuesto que ya aprendió 180 palabras, nos interesa despejar la variable T. Entonces, para esto vamos a plantear en la función que se nos ha dado, la pregunta dice, ¿verdad? ¿Cuánto le toma aprender 180 palabras? Esto sería un valor que ya se evaluó en la función, nuestro LDT, y lo vamos a sustituir por esto, ¿verdad? 180 va a ser igual a 200, factor de 1 menos C. Ahora la tasa de crecimiento ya la hemos escrito, ¿verdad? El menos K, logaritmo natural de 0.9 entre menos 5 por T. Entonces ahí nuestro trabajo es despejar ahora la variable T, que sería el tiempo. Para iniciar, veamos que la variable K, ¿verdad? Ya era negativa, entonces precedida del signo menos, nos quedaría positiva. Logaritmo natural de 0.9 dividido entre 5. Y también este 200, que es un factor que está multiplicando, lo pasamos a dividir al lado izquierdo, y 180 dividido entre 200, simplificado, nos queda como 9 décimos. Entonces ya nuestra expresión se va haciendo más corta. Este término 1 también lo podemos pasar a restar
y el 9 décimos o 0.9 menos 1 nos daría la diferencia menos 0.1. Al igual que en el caso anterior, podemos multiplicar por menos 1 ambos lados de la ecuación y ya nos queda un valor positivo. Entonces aquí tenemos ya una expresión, ¿verdad? Que ya no tiene mucho que trabajar. 0.1 va a ser igual a e elevado al factor logaritmo de 0.9 entre 5, factor de t. ¿Qué podemos hacer para despejar la variable t, que es parte del exponente? Ahí aplicaríamos logaritmo. Muy bien, correctamente. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de que podamos despejarlo y observemos que ya tenemos la expresión logaritmo. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a la izquierda y a la derecha, aprovechando la base que tenemos, ¿verdad? Y la expresión en el lado derecho, si tenemos logaritmo natural de la base e y la potencia tiene base e, entonces podemos aplicar la propiedad, ¿verdad? Y solamente nos quedaría el exponente. Logaritmo natural de 0.9 entre 5, factor de t. Ahora este t, que es nuestro interés de despejar, ¿verdad? En la expresión que estamos calculando, nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Ya operando un poquito, este pasa a dividir, hacemos la división y me quedaría 5 logaritmo natural de 0.1 entre logaritmo natural de 0.9. Y ahí me da un valor aproximado de 109.27 minutos, ¿verdad? Que son los que necesitaría para poder trabajar en este valor. Entonces, compañeros, haciendo una conclusión, ¿verdad? De este tipo de problemas, la clave es que nosotros los podamos leer bien y entender, ¿verdad? Porque a veces es lo que lleva, no sé si ustedes se han topado con ejercicios similares a esto. Ahí está, ¿verdad? La base para poder resolver estos problemas. Y de igual manera creo que los estudiantes es lo que les cuesta cuando vemos este tipo de aplicaciones en bachillerato. Bueno, pues continuamos con otro ejemplo de aplicación. No sé si había un Disculpe, le digo una pregunta. Sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí. En el caso en que utilizó el valor de K como el logaritmo natural de 0.9 entre menos 5, la pregunta es esta: ¿lo hizo por la cantidad de decimales que tiene? Sí. ¿Por el valor de la respuesta exacta? ¿Sí? ¿O por alguna situación de forma, por el logaritmo que tenemos aquí anterior, que se nos formaba con el logaritmo natural de 0.1? Sí, la primera sería la razón por la que utilicé. De hecho, al ser una razón, normalmente se utilizaría una versión decimal, ¿verdad? Aunque es una expresión infinita, 4 decimales nos garantizan un nivel de error bien mínimo en una expresión de este tipo. Pero en este caso utilicé la expresión yo completa con todo el logaritmo para llegar a una respuesta más exacta, digamos. Pero igualmente sería válido utilizar una expresión decimal en una de estas. Ok, gracias, Lee. Muy bien, excelente pregunta. Ahora, compañeros, veamos un ejemplo más, ¿verdad? Este tipo de problemitas es bastante común en la función exponencial. De hecho, la fórmula del interés compuesto se describe por una función exponencial y aquí aparece definida, ¿verdad? Dice que una cantidad A después de 3 años que tiene un capital inicial invertido a una tasa de interés anual compuesto n veces al año viene dado por esta expresión, ¿verdad? Sería la A de t, el capital inicial por el factor 1 más r sobre n elevado al exponente nt, ¿verdad? Como dice aquí la fórmula, el R significa la tasa de interés, N representa el número de capitalizaciones que se hace al dinero, ¿verdad? O al préstamo que se ha hecho, y el T representa el tiempo. Aquí esta fórmula nos ayuda a comprender, ¿verdad? Que por ejemplo cuando es un préstamo, las capitalizaciones se pueden hacer incluso a diario. Pero si ustedes ponen un interés a plazo en un banco, entonces lo van a hacer a los 3 meses, a los 6 meses, porque no conviene que esté ganando tanto interés el dinero, ¿verdad? Así que después de este tips, veamos el problemita.
Dice, ¿cuántos años se necesitan para que una inversión inicial de $10,000 crezca a $25,000? Entonces vamos a suponer que la tasa de interés es del 6% compuesta continuamente. Aquí la expresión compuesta continuamente quiere decir que se hace a diario la aplicación de los intereses. Entonces, por lo tanto, en los datos vamos a agregar aquí, ¿verdad? El capital inicial es de 10,000, el capital final queremos que sea de 25,000, la tasa de interés del 6% es 6 entre 100 y lo expresamos como 0.06, ¿verdad? Y el N lo tomaríamos como 365 porque dice que los intereses se están aplicando continuamente, ¿verdad? Lo cual significa que sería diario. Pero alguien lo podría tomar mensual, ¿verdad? Y N se tomaría el valor de 12, podría ser, o quincenalmente, ¿verdad? Que ya sería N igual a 24, 2 veces por año, por mes, perdón. Entonces, en la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? El capital inicial multiplicado por, tal como lo dice la fórmula. Sustituyendo datos, esto sería 25,000, el capital final va a ser igual a 1,000, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés entre las capitalizaciones, elevado al exponente, el número de capitalizaciones por el tiempo, ¿verdad? Aquí podemos trabajar un poquito, este 1,000 lo podemos pasar a dividir al lado izquierdo y nos quedaría 25,000 entre 10,000, lo cual nos da 2.5. El paréntesis es un número, ¿verdad? Entonces, al hacer la división y sumárselo a 1, nos queda el valor de 1.001643835616. De igual manera que el caso anterior, ¿verdad? Preferimos utilizar todos los decimales para llegar a una expresión más exacta, ¿verdad? Pero alguien también podría tomar el criterio de utilizar menos decimales, no habría problema. Ahora sí, verán, en esta expresión no tenemos nada que simplificar, no hay operaciones, solamente tenemos en el exponente una variable. Entonces, por lo tanto, el siguiente paso sería despejar esta variable t del exponente. Y nos vamos a auxiliar de la propiedad de los logaritmos cuando tenemos un exponente. Por lo tanto, vamos a aplicar logaritmo. En este caso, yo apliqué el logaritmo base 10, pero perfectamente se podría aplicar el logaritmo natural y sería totalmente válido. Logaritmo base 10 de 2.5 va a ser igual al logaritmo de la expresión que teníamos al lado derecho. Ahora sí, ¿verdad? Si tenemos un exponente, la propiedad 3 de los logaritmos dice que este exponente perfectamente se puede escribir como factor de la expresión que nosotros tenemos. 365t, factor del logaritmo base 10 del número decimal que obtuvimos en calculadora. Ahora, tanto el 365 como el logaritmo de este número son factores. Entonces, si lo pasamos a dividir al lado izquierdo de la ecuación, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Logaritmo base 10 de 2.5 entre 365 por el logaritmo de este número, y ahí nos va el valor del tiempo, que tendría que transcurrir 15.27 años para que esos $10,000 se conviertan en 25,000. Y entonces aquí lo que tenemos es una función exponencial, ¿verdad? Que está siendo aplicada para llegar a este valor. Así es que así hemos visto, compañeros, algunas aplicaciones que podemos darle nosotros, tanto a la función exponencial como a la función logarítmica, ¿verdad? Pues no sé si hay algún detalle. Yo pensaría que estamos haciendo un repaso, ¿verdad? De las propiedades que conocemos de la función y algunas aplicaciones. La próxima actividad que tenemos es la evaluación para el próximo